En lo que se refiere a nuestros colegas de Estados Unidos, que supuestamente tienen todo en orden, pero todos nosotros sabemos aquí que eso no es así. Miren su balance comercial, miren su déficit presupuestario, miren la deuda de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese desbalance y espero que nunca lo tengamos. Pero para ellos es más fácil, pueden encender sus máquinas de impresión de dinero, compran los bonos estatales. ¿Qué son los bonos estatales? Es un financiamiento directo al Estado, y todo por tener las máquinas de impresión de dólares. Luego reparten estos dólares en toda la zona del dólar, y la zona del dólar es todo el mundo. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente, y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Así explicaba en 2011 Vladimir Putin cómo los otros países del mundo juegan en desventaja ante Estados Unidos. Si quieres entender un poco más de las sucias maniobras estadounidenses, debes ver los 3 capítulos anteriores de esta serie, en donde explicamos cómo Estados Unidos se adueñó del mundo, así como de sus infalibles métodos para que el dólar no pierda su hegemonía mundial. Te contamos también de que en cada rincón del mundo saben que si el dólar cae de la noche a la mañana, el mundo entero se convertiría en un caos. Rusia lo sabe perfectamente, y China lo sabe perfectamente. Por ese motivo, estos rivales de Estados Unidos necesitaban otra táctica para echar por tierra al imperio estadounidense. Hace ya 20 años, o puede que más, que se dieron cuenta de que no solo harían falta varios años, sino varias décadas, para adelantarse de una vez por todas a Estados Unidos, y adoptaron la paciencia como arma principal. La gallina come grano por grano. Y así, a lo largo de 2 décadas han ido avanzando paso a paso para lograr su objetivo final. Pero, ¿cómo planearon el destrono de Estados Unidos? Primero se dieron cuenta de que un país débil militarmente puede ser desestabilizado fácilmente por Estados Unidos, tal y como te lo conté en la tercera parte. Si bien Rusia tiene una alta capacidad militar, le falta tener una economía más competitiva, algo que no lo puede lograr en pocos años. Pero de lo que carece Rusia lo tiene China, así que ambos se complementan. En las últimas 2 décadas, estos 2 países han ido fortaleciendo sus relaciones, y se han unido a otros países que forman los así llamados mercados emergentes. Exigen pocas cosas: trabajo y paciencia. En resumen, te puedo decir que a inicios de este siglo, en el 2001, el grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs definió las nuevas potencias económicas que lograrían un incremento constante de su valor en el mercado internacional, siendo posible que para el año 2050 sean estas las economías que controlen el sistema económico internacional, por encima de potencias actualmente consolidadas tales como Estados Unidos, Japón o Alemania. Entre estas naciones aparecían China, Brasil, Rusia, la India y México. Cómo estos países están cambiando el sistema financiero mundial te lo cuento ahora mismo. No te vayas, quédate con nosotros, que aprenderás algunos datos impactantes. Te recomiendo suscribirte al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, 4ª parte. Estados Unidos es el mayor exportador de armas en el mundo, un negocio del que no puede prescindir, ya que crea empleo para decenas de miles de personas, lo que se convierte en millonarias ganancias. Al ser la mayor potencia mundial y tener influencias en todo el mundo, algo que se lo ganó no con confianza, sino imponiendo su ley en países ajenos, Estados Unidos tiene la capacidad de crear conflictos en zonas que están lejos de sus fronteras, y vender armamento a sus aliados para que supuestamente tengan con qué defenderse. Como ha quedado demostrado en videos anteriores, a Estados Unidos no le preocupa el pueblo que sufre en A o B país. Esta potencia mundial vela por sus intereses. Por ejemplo, Estados Unidos necesitaba un diablo en Asia, y en su eterna lucha contra el comunismo, un sistema que dejo claro no me gusta ni comparto, vio que Corea del Norte cumpliría muy bien el papel del demonio y desestabilizador en esa región. Si ves este mapa atentamente, puedes darte cuenta que entre 1980 y 2000 Japón era el principal comprador de armamento estadounidense en el mundo, y entre 2000 y 2010 lo es Corea del Sur. A Estados Unidos le basta con decirle a estos 2 aliados que Corea del Norte es un peligro latente y que necesitan armamento para defenderse. Así, estos 2 países desembolsan millones de dólares en la compra de armamento estadounidense. Tienes que tener en cuenta que cada vez que Estados Unidos y Corea del Norte llegan a un acuerdo sobre la desnuclearización, Estados Unidos ha sido el primero en violarlo. En 2005, por ejemplo, en lugar de empezar a normalizar las relaciones con Pyongyang, según lo acordado, Washington le impuso sanciones. Y ahora con Trump vuelve a pasar lo mismo. Se reúnen en Singapur Trump y Kim. Kim directa o indirectamente le dice: mira, las sanciones están asfixiando a mi pueblo. Yo quiero la paz, no quiero la guerra. Yo estoy dispuesto a desnuclearizar la región. Voy a poner de mi parte para que me quiten las sanciones. Trump le dice: vale, así estamos bien. Pero cuando Trump regresa a Estados Unidos, los vendedores de armamento a Corea del Sur y Japón le recuerdan a Trump que sin conflictos no hay negocio, ya que al normalizarse la situación en esta región, tanto Japón como Corea del Sur dejarían gastar en defensa. ¿Qué hace entonces Estados Unidos? En lugar de quitarle las sanciones a Corea del Norte, les impone unas más fuertes, y lo sigue dejando como el malo de la película. ¿Ves algo de justicia en estos acuerdos? Yo no.
Desde el 2010, Arabia Saudita es el mayor comprador de armamentos en el mundo a Estados Unidos. Hace poco ha habido un escándalo con el asesinato del periodista Khashoggi en su consulado en Turquía. ¿Y ha dejado Estados Unidos de vender armas a Arabia Saudita tal y como lo han decidido países como Alemania o Dinamarca? Pues no. ¿Cómo va a dejar de ganar miles de millones de dólares en nombre de la justicia y de los derechos humanos? Además que necesita mantener a los árabes como aliados, ya que como mayor exportador del mundo de petróleo pueden subir o bajar los precios a su conveniencia o a conveniencia de Estados Unidos. En Oriente Medio, el demonio es Irán, otro aliado de Rusia y también lleno de petróleo. Como veíamos en el tercer capítulo, Estados Unidos está acostumbrado a demonizar a sus oponentes e imponerles sanciones. Pero esta política de guerra que Estados Unidos aplicó en países que desafiaron la hegemonía del dólar no funciona con China, ni con Rusia, ni con Irán. Países que empiezan a desafiar a los billetes verdes. Pese a ser el mayor productor y exportador de armamento en el mundo y el que más invierte en su ejército, Estados Unidos no puede declararle una guerra de campo a China o a Rusia, ya que sin duda eso desataría la Tercera Guerra Mundial y el fin de la humanidad. Estados Unidos necesitaba otra guerra, la guerra comercial. Pero para entender por qué comenzó esta guerra comercial hay que entender acontecimientos de años pasados. Acomódate para que no te pierdas los detalles. Ahora viene lo más interesante. Como te contaba al inicio de este video, Goldman Sachs en 2001 definió las nuevas potencias económicas que dominarían el mundo en el futuro y designó el acrónimo BRIC en referencia a Brasil, Rusia, la India y China, como los países que construirían un nuevo orden mundial, donde cada uno pondría su propio ladrillo para lograrlo. En 2006 estos 4 países empiezan a plantearse en serio la creación de un grupo que a mediano a largo plazo cambie por completo el sistema que domina en la actualidad el mundo entero. En 2008 formaron el BRIC oficialmente y en 2011 se suma Sudáfrica, conformando lo que hoy conocemos como BRICS. Estos países son importantes por muchas razones, pero es necesario destacar que los datos más básicos son quizás los más relevantes. Por ejemplo, juntos suman el 42% de la población mundial y ocupan el 29% del territorio del planeta, mientras que presentan un poder de compra que supera el de Estados Unidos o el de la Unión Europea. Estas características ofrecen un peso relevante para las acciones dentro del sistema internacional, tanto por su posible poder de incidencia en decisiones trascendentales como por los beneficios que se obtienen al poder controlar procesos de extracción y producción en estos amplios territorios. Estas dimensiones estratégicas continentales les proporcionan una gigantesca cantidad de recursos naturales, y lo más importante se refleja en el crecimiento de su Producto Interno Bruto y de su participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones. Si a China le falta petróleo, ahí está Rusia para abastecerla. Si a Rusia le falta tecnología, ahí está China para ayudarle. Si a los otros países les faltan alimentos, ahí está Brasil para exportarle carne o granos. Si alguien necesita medicina, ahí está la India que tiene desarrollada esta industria. Y si alguien necesita metales, ahí está Sudáfrica. Esto es solo un ejemplo a bajos rasgos para entender que el apoyo comercial entre estos países es colosal. Otra consideración para referirse a la importancia geopolítica y geoestratégica de estos países se debe a que de los 5, 3 de ellos, China, la India y Rusia, poseen armamento nuclear, lo que garantiza un efecto disuasivo, así como el hecho de que Rusia y China sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. México y Corea del Sur son los únicos países comparables a los BRICS, pero sus economías se excluyeron debido a que ya eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo de cooperación internacional compuesto por casi una cuarentena de estados, todos ellos aliados de Estados Unidos o que están dispuestos a acatar las órdenes desde Washington. En los últimos años, Putin ha reconocido en reiteradas ocasiones que Rusia reconoce a Estados Unidos como única potencia mundial. Estados Unidos es una potencia mundial. Y hoy en día es seguramente la mayor y única superpotencia. Nosotros aceptamos esto, nosotros queremos trabajar con Estados Unidos. En mi humilde opinión, si bien lo que ha dicho Putin no deja de ser cierto, yo creo que esto de estar alabando a Estados Unidos ha tenido como objetivo lograr que Estados Unidos se confíe de sus posibilidades, como parte de una estrategia psicológica. Muchos expertos concuerdan que la actual política arancelaria de Estados Unidos está dirigida a proteger al dólar, moneda que está totalmente sobrevalorada. La estrategia de Washington para abordar este problema es aislar a sus enemigos con la ayuda de sus aliados, y es ahí donde muchos expertos afirman que Europa se está equivocando al estar haciendo demasiado caso a Estados Unidos y apoyando las sanciones contra Rusia, por ejemplo. El mundo necesita una potencia como Estados Unidos y nosotros necesitamos una potencia. Lo que nosotros no necesitamos es que constantemente se metan en nuestros asuntos e intenten enseñarnos cómo debemos vivir. Tampoco necesitamos que impidan a Europa construir buenas relaciones con nosotros.
¿Las sanciones que usted acaba de mencionar afectan de alguna manera a Estados Unidos? Claro que no, a ellos les importa un bledo estas sanciones, ya que no les afectan en lo más mínimo. Pero a Europa sí les afectan. A Estados Unidos no les afectan. Es un efecto cero. Pero los estadounidenses ordenan a los europeos aguantar la crisis. ¿Por qué ellos toleran esas órdenes? Yo no lo entiendo. Pero si quieren sufrir, pues que sufran. Mateo, ¿por qué ustedes sufren penurias? Bueno, ahora Mateo quizás nos explicará por qué acatan las órdenes de Estados Unidos. Pero esto de las sanciones pronto cambiará. Te recuerdo que Rusia y China hicieron de la paciencia su mejor arma para debilitar a su enemigo. Y estos son algunos de los puntos claves que van logrando hasta el momento. China y Rusia han estado comprando cientos y cientos de toneladas de oro. China lidera con diferencia el mercado de la refinería petrolera y el de las telecomunicaciones. Invierten en innovación y en crear nuevos productos para el mercado. Rusia y China emplearán un nuevo sistema de pago para no usar dólares y esquivar sanciones de Estados Unidos. El pacto se basa en aumentar el uso de rublos y yuanes en su comercio bilateral e internacional para reducir la dependencia del dólar y evitar las sanciones de Estados Unidos dirigidas a las transacciones financieras. China y Rusia pretenden lanzar un nuevo sistema transfronterizo que permita los pagos directos en las monedas de cada país. Para llevar a cabo ese plan, Moscú y Pekín negocian permitir el uso de la tarjeta Mir de Rusia en China y de la tarjeta de crédito china UnionPay en territorio ruso. Cabe destacar que la UnionPay china es la tercera red de pago más grande por el valor de transacciones procesadas, detrás de Visa y Mastercard. Imagina que todos los países BRICS empiecen a usarla, estamos hablando del 42% de la población mundial. Se estima que China y Rusia empezarán a negociar y crearán una moneda paralela al dólar estadounidense y un sistema paralelo al SWIFT, y saldrán del mercado de divisas corrupto y de los tipos de interés. En pocas palabras, China y Rusia y los otros países del BRICS se han estado preparando para una nueva era posterior a la hegemonía del dólar estadounidense. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente como Estados Unidos, y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Si analizas este gráfico de Goldman Sachs para el 2030 indicado con la barra verde, China logrará tener un PIB más alto que Estados Unidos, y para 2050, la barra azul, China casi que duplicará el PIB de Estados Unidos, seguido por la India, Brasil, México, Rusia, Indonesia, Japón, Reino Unido y Alemania. Y ojo, Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, puede que se una pronto al BRICS. China, que hoy todavía no está en condiciones de pelear de igual a igual en términos económicos con Estados Unidos, sabiendo que le falta, decidió hacer el programa Made in China 2025, que es un programa de apoyo industrial a robótica, aeronáutica, trenes de alta velocidad, inteligencia artificial, farmacia, industrias de alto contenido tecnológico y alto valor, que son las industrias del futuro. Mientras Estados Unidos, en lugar de centrarse en bienes de conocimiento, en exportar conocimiento o también en industria de alto valor, está decidiendo proteger la industria tradicional que tiene los autos, el acero. Entonces ahí hay una primera comparación. Por otro lado, la visión comercial nos da esta paradoja en donde China, el país comunista, aparece como el gran campeón del libre comercio, mientras que el creador del sistema de libre comercio a nivel global, que es Estados Unidos, aparece hoy como el que lo está atacando y como el que está buscando protección para sus propias industrias. Creo que ha quedado claro que Estados Unidos empieza a tomarse en serio a China. No en vano le declaró la guerra comercial, una guerra sucia, ya que Estados Unidos, a ser la mayor potencia mundial y tener bajo su control todo el sistema financiero mundial, va en ventaja. No obstante, las estimaciones de distinguidas organizaciones financieras alertan que cuando China sobrepase el PIB de Estados Unidos, el dólar perderá su estatus mundial. O puede que esto ocurra antes. Como consecuencia, el sistema financiero mundial será completamente diferente. Pongan a sus hijos a estudiar chino, que será la lengua de los negocios en el futuro. No obstante, hay que tener algo en cuenta. Los fenómenos naturales podrían jugar un papel importante en esta carrera por ser o por mantenerse como potencia mundial. Si llegasen a ocurrir estas tragedias, habría que preguntarse si estos fenómenos son realmente naturales o será que por medio de los avances científicos se desatan sequías, terremotos o inundaciones con el fin de desestabilizar países. No lo sabemos. Estas proyecciones naturalmente van a indicar que países altamente poblados, con muchos recursos naturales, van a crecer. Ahora, le faltan algunas cuestiones a estas proyecciones, cosas que estamos viendo casi cotidianamente. Crisis financieras que no podemos prever. O impactos de cuestiones naturales. Por ejemplo, aquí venimos de una sequía enorme en Argentina, la más grande de la historia. ¿Qué pasara si en Brasil o en México hubiera 3 o 4 años de sequía o inundaciones? Esto podría claramente cambiar
el destino a ser potencias de estas naciones. Pero también quiero agregar que, como te decía, estas proyecciones hablan de PBI, pero le falta agregar la cuestión estratégica y geopolítica. Es decir, China podrá ser la principal potencia del mundo dentro de no mucho, pero en términos militares, Estados Unidos tiene una ventaja mucho más amplia. Sin duda se va a achicar, pero no es tan claro que el rol de superpotencia única, por decirlo así, lo podría ocupar China. Si bien es verdad que el eje comercial y económico del mundo se traslada a Asia-Pacífico. Por desgracia, el tiempo se nos ha acabado. Se pueden dar detalles y hacer análisis por mucho tiempo más. Pero con esto creo que ya te queda más claro de lo que se viene en el futuro próximo. En el siguiente capítulo hablaremos de las tácticas del FMI para engañar a los países. Pondré un ejemplo que te dejará con la boca abierta. Y habrá una explicación única para entender cómo destrozan la economía de los países poco desarrollados. Suscríbanse al canal, denle like al video para llegar a más gente y miren mis otros videos. Si no te ha gustado el video, dale dislike para también llegar a más gente. Un abrazo a todos, hasta la próxima.